Dicen que detrás de la sonrisa tierna y la voz de ángel de Rocío Dúrcal se escondía una vida llena de secretos, amores tormentosos y misterios que nunca se contaron del todo. Hoy te traigo los 30 escándalos, tragedias y leyendas de la española más mexicana, contados sin filtros y con el sazón del buen chisme. Número 1. La película que rompió su imagen. Dicen las malas lenguas que Me siento extraña fue el mayor tropiezo y el mayor escándalo en la carrera de Rocío Dúrcal. Era 1977 y la inocente niña prodigio aceptó protagonizar una película junto a Bárbara Rey que nadie vio venir. El filme trataba un tema tabú para la época y mostraba a Rocío en situaciones que escandalizaron a medio España. El público no estaba listo para ver a su ídola en escenas tan atrevidas. Algunos críticos la acusaron de traicionar su imagen familiar, mientras otros aplaudían su valentía. Lo que es cierto es que la cinta fue duramente criticada por su mala calidad y por haber expuesto de más a la artista. Después del estreno, Rocío quedó devastada. Se decía que lloraba al ver cómo la prensa la despedazaba. Ese golpe fue tan fuerte que decidió dejar el cine para siempre y concentrarse en la música. Fue el fin de la estrella de celuloide y el nacimiento de la reina de las rancheras. Número 2. El distanciamiento con Juan Gabriel. En los años 70, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel eran como dos almas gemelas del escenario. Juntos crearon algunos de los discos más vendidos de la música ranchera. Pero detrás de los aplausos, algo comenzó a quebrarse. En 1997, después de más de 20 años de amistad y éxitos, todo se vino abajo por un pleito que nadie supo explicar del todo. Se rumora que el conflicto surgió durante la grabación del disco Juntos otra vez. Juan Gabriel quería filmar un video con una idea que a Rocío le pareció de mal gusto. Ella se negó, y él se lo tomó como traición. A partir de ahí, ya no volvieron a verse igual. Algunos dicen que detrás de la pelea había celos profesionales, otros aseguran que la razón fue más personal, una discusión relacionada con su esposo, Junior. Lo cierto es que su ruptura fue silenciosa pero dolorosa. Años después, el Divo de Juárez le dedicaría palabras frías en entrevistas, y Rocío, con clase, prefería no responder. Pero las heridas quedaron abiertas. Número 3. Los rumores de un triángulo amoroso. Durante mucho tiempo se especuló que la verdadera causa de la enemistad entre Rocío y Juan Gabriel no fue profesional, sino del corazón. Según las malas lenguas, el conflicto habría surgido porque Junior, el esposo de Rocío, tenía una amistad demasiado cercana con el Divo. La historia suena a telenovela, pero varios medios españoles y mexicanos la alimentaron durante años. Algunos decían que Juan Gabriel se sentía traicionado, otros que Rocío había descubierto mensajes incómodos. Nada se comprobó, pero la tensión entre los tres se volvió evidente. Ella, siempre elegante, jamás confirmó nada. Pero quienes la conocieron dicen que esa etapa fue una de las más amargas de su vida. Entre lágrimas, habría dicho a una amiga, me dolió más perder a un amigo que a un amor. Una frase que todavía resuena entre los fans que soñaron verlos reconciliados en el escenario. ¿Qué tal, mi gente de Tutoriales Gerberín? Apenas vamos en el número 3 y esto ya está ardiendo más que un chile toreadito. Así que no se me vayan, suscríbanse, dejen su like y compartan este video, porque lo que sigue está más sabroso que una serenata con tequila en mano. Número 4. El matrimonio que no fue tan perfecto. A ojos del público, Rocío y Junior eran la pareja ideal, guapos, talentosos y con una historia de amor sacada de película. Pero dentro de casa, las cosas eran muy distintas. Se decía que los celos de Junior eran legendarios, y que discutían por los horarios, las giras y hasta por los duetos que Rocío hacía con otros cantantes. Algunos allegados afirmaban que él no soportaba que ella fuera más famosa. Presuntamente, Junior llegó a controlar sus presentaciones y finanzas, temiendo que lo dejara atrás. Aunque ella lo defendía en público, muchos notaban que su sonrisa se había vuelto más forzada con los años. Aún así, estuvieron juntos más de 3 décadas. Y aunque su matrimonio resistió rumores, peleas y reconciliaciones, todo terminó empañado por las disputas legales que vinieron tras su muerte. Lo que alguna vez fue un cuento de hadas, terminó como una de las historias más tristes del mundo de la música. Número 5. La disputa familiar por la herencia. Tras la muerte de Rocío en 2006, el drama apenas comenzaba. Sus hijos Carmen y Antonio demandaron a Junior, su propio padre, acusándolo de ocultar propiedades y manejar mal los bienes de su madre. Los tabloides españoles se dieron un festín con la noticia.
Durante meses, los medios transmitían cada detalle, reuniones secretas, abogados, documentos extraviados y una familia rota por la ambición. Las malas lenguas aseguraban que Junior había vendido propiedades sin permiso y que los hijos estaban decididos a recuperar lo que era suyo. La batalla legal dejó cicatrices profundas. Junior murió sin reconciliarse con ellos, y hasta el día de hoy, las versiones siguen divididas. Algunos fans dicen que fue un malentendido familiar, otros, que la herencia de la española más mexicana se convirtió en una maldición que los persigue hasta hoy. Número 6. Los amores antes del amor. Antes de que Junior le robara el corazón, Rocío Dúrcal tuvo sus historias escondidas. Dicen que en los años 60, cuando ya era una estrella joven, se enamoró del mismísimo Camilo VI. Los dos eran guapos, talentosos y estaban en la cima. Pero la relación duró menos que una canción de 3 minutos. Ella misma confesó que aquel romance fue más publicidad que pasión, un juego para llamar la atención de otro hombre, Juan Pardo. Sin embargo, los que los vieron juntos decían que entre Camilo y Rocío sí había química real. Cantaban, reían y se miraban como dos adolescentes soñando con el futuro. El final fue silencioso, pero dejó huella. Camilo siguió mencionándola con cariño hasta el final de sus días. Rocío, por su parte, siempre lo recordó como un caballero con alma de artista. Fue su primer amor público, pero no el último que la pondría en los titulares. Número 7. La boda del siglo y la sombra del control. El 15 de enero de 1970, España entera se paralizó. Rocío Dúrcal se casaba con Antonio Morales Jr. en el monasterio de El Escorial. Fue un evento de película, invitados de lujo como Lola Flores y Carmen Sevilla, cámaras por todos lados y una novia radiante. Pero lo que nadie imaginaba era que ese sería el comienzo de un matrimonio lleno de luces y sombras. Dicen que Junior, aunque enamorado, siempre sintió que vivía bajo la sombra de Rocío. Ella seguía acumulando éxitos, y él, tras haber sido parte de Los Brincos y Juan y Junior, comenzó a perder fama. Algunos aseguran que esa frustración lo volvió posesivo. Empezó a manejar su carrera, elegir sus proyectos y hasta decidir qué canciones debía grabar. Rocío, por amor, lo permitió durante años. Pero varios de sus amigos aseguraban que ella ya no tenía la misma libertad artística de antes. Lo que para el público era un matrimonio ejemplar, dentro de casa era una lucha silenciosa por el control y la independencia. Número 8. El pleito con su descubridor. Louis Sanz fue quien la descubrió, quien le dio el nombre artístico y quien moldeó su carrera desde cero. Pero su historia terminó como telenovela de traición. Todo cambió cuando Junior la convenció de romper su contrato con Sanz, asegurándole que ya no necesitaba intermediarios. Rocío, enamorada y confiada, aceptó. Lo que parecía una decisión amorosa terminó siendo un error costoso. Al separarse de su mentor, su carrera cinematográfica empezó a decaer. Los proyectos no eran los mismos, y la industria del cine español ya no la veía con el mismo brillo. Según el escritor José Aguilar, ese rompimiento la alejó del séptimo arte para siempre. Louis Sanz, dolido, dijo años después que Rocío había sido engañada por el amor. Y aunque ella siguió siendo una reina en la música, muchos creen que ese paso fue el punto donde perdió el rumbo en el cine. Una ruptura profesional que dejó heridas tan profundas como sus mejores rancheras. Número 9. La rebelde de las huelgas. Rocío Dúrcal era una dama, pero también sabía plantarse cuando algo no le parecía. En 1975, en plena huelga de actores en España, la detuvieron junto a otros artistas por participar en protestas. El escándalo fue grande, nadie esperaba ver a la niña de España en una comisaría. Lola Flores, su gran amiga, fue quien pagó su fianza y la sacó de ahí. Ese gesto selló una amistad de por vida. Desde entonces, Lola la llamaba mi niña valiente, y Rocío le respondía con admiración. El incidente la marcó, entendió que su fama no la protegía de los abusos del sistema. Aunque los medios intentaron minimizar el hecho, Rocío nunca lo olvidó. Dijo alguna vez que fue la primera vez que sintió miedo real, pero también orgullo de haber levantado la voz por sus compañeros. Una mujer que cantaba de amor, pero sabía pelear por justicia cuando era necesario. Número 10. El Pacto del Bosque. Entre los mitos más locos que rodean a Rocío Dúrcal está el del supuesto pacto con una criatura del bosque. Sí, así como lo oyes. Se dice que en sus primeros años de carrera, alguien inventó que la cantante había hecho un trato sobrenatural para obtener fama y fortuna.
El cuento decía que, en una noche de niebla, Rocío fue al bosque de su pueblo y ofreció su alma a un ser extraño a cambio de convertirse en estrella. El mito se regó por España, y algunos fanáticos juraban que por eso su voz tenía un encanto mágico. Claro, todo fue invento popular sin una sola prueba. Ella misma se burlaba del rumor. Decía entre risas, si hice un pacto, fue con la música, no con el diablo. Pero el mito nunca murió. Y hasta hoy, hay quien dice que ese hechizo fue lo que la convirtió en la española más mexicana y la reina eterna del corazón latino. Número 11. La conexión con el Divo de Juárez. Cuando Rocío Dúrcal conoció a Juan Gabriel, fue como si el destino los hubiera juntado para escribir historia. Él tenía el talento, ella la voz perfecta, y juntos revolucionaron la música ranchera. Desde el primer disco se notó la magia, éxitos que rompían fronteras, giras internacionales y millones de discos vendidos. Pero no todo era color de rosa. Se decía que su relación profesional estaba llena de altibajos. Juan Gabriel era exigente, perfeccionista y temperamental. Rocío, en cambio, tenía un carácter fuerte y no se dejaba mandar por nadie. Las discusiones eran frecuentes, pero de cada pelea salía una joya musical. Muchos afirmaban que su relación era más profunda de lo que mostraban en público, una mezcla de amor artístico, admiración y rivalidad. Lo que nadie duda es que sin Juan Gabriel, Rocío no habría llegado tan alto, y sin Rocío, el Divo jamás habría tenido una voz que interpretara su alma con tanta pasión. Número 12. La ruptura que dolió más que una canción. Con los años, las diferencias entre ellos se hicieron más grandes. Durante la grabación del disco Juntos otra vez, la tensión era evidente. Él quería un video atrevido, ella lo consideraba innecesario. Se rumoró que la discusión fue tan fuerte que ni se despidieron después de la última sesión de grabación. Juan Gabriel dejó de mencionarla en sus conciertos, y Rocío hizo lo mismo en entrevistas. Los fans, desconcertados, no entendían cómo dos almas tan unidas podían haberse separado así. En los pasillos de las disqueras se decía que hubo gritos, reclamos y hasta lágrimas. Años después, Juan Gabriel insinuó que había sido traicionado. Rocío, fiel a su estilo elegante, solo dijo que las diferencias eran normales entre artistas grandes. Pero en el fondo, cuentan los que estuvieron cerca, que esa herida nunca cerró del todo. Y cuando el Divo murió, más de uno juró ver a Rocío llorar desde donde esté, recordando lo que pudieron haber sido juntos una vez más. Número 13. La reina que se volvió mexicana. Aunque nació en Madrid, el alma de Rocío Dúrcal terminó siendo más mexicana que el nopal. Desde que pisó por primera vez tierra azteca, se enamoró del mariachi, de la comida y del calor de la gente. Juan Gabriel fue quien le abrió las puertas de ese mundo, pero ella lo abrazó con tanto cariño que el público mexicano la adoptó como suya. En cada presentación vestía con orgullo el traje de charra y cantaba con una fuerza que ponía la piel chinita. Los mexicanos la adoraban. Muchos olvidaron que era española, porque Rocío interpretaba las rancheras con una entrega que ni los mismos nacidos en Jalisco podían igualar. Su amor por México fue tan grande que parte de sus cenizas descansan en la Basílica de Guadalupe. Un gesto que selló para siempre el cariño entre una voz española y un país que la hizo su reina eterna. Número 14. El cuerpo que empezó a pasarle factura. Detrás de la sonrisa perfecta y la voz impecable, había un cuerpo que ya no aguantaba el ritmo. En 2001 le diagnosticaron cáncer, y aunque intentó mantenerlo en secreto, los rumores empezaron a circular. Los fans notaban que se veía más delgada, más cansada, pero seguía subiéndose al escenario como si nada. Luchó durante 5 años, entre tratamientos, recaídas y silencios. Sus hijos fueron su fuerza, y Junior su sombra constante. Algunos decían que en privado lloraba todas las noches, pero que al amanecer se maquillaba, se ponía el traje de charra y volvía a cantar. Los medios la veían débil, pero nadie se atrevía a darla por vencida. Cuando se paraba frente al micrófono y sonaban los primeros acordes, era como si el dolor desapareciera. Rocío peleó hasta el final con la misma elegancia con la que vivió, sin pedir lástima, solo aplausos. Número 15. El adiós que partió dos países. El 25 de marzo de 2006, España y México amanecieron con la misma noticia: Rocío Dúrcal había muerto. Tenía 61 años y una carrera que ninguna otra artista había igualado. Las estaciones de radio interrumpieron su programación, los noticieros se vistieron de negro y los fans lloraban como si se hubiera ido un miembro de la familia. Su funeral fue íntimo,
pero sus canciones sonaban en cada rincón del mundo hispano. Parte de sus cenizas se quedaron en su tierra natal y otra parte viajó a México, el país que tanto amó. En la Basílica de Guadalupe, miles de personas le llevaron flores, veladoras y serenatas. Dicen que esa noche el cielo de Madrid y el de Ciudad de México brillaron más de lo normal. Algunos lo tomaron como una despedida, otros como una señal de que su voz ya cantaba desde el más allá. Rocío Dúrcal se fue, pero su eco se quedó para siempre entre dos naciones que aún la lloran. Número 16. Los celos de Junior. Aunque siempre se mostraban como una pareja ejemplar, en casa la historia era distinta. Los amigos cercanos contaban que Junior no soportaba la fama de Rocío. Mientras ella llenaba teatros y viajaba por el mundo, él veía cómo su propio brillo se apagaba poco a poco. Esa diferencia de éxito se convirtió en su mayor tormento. Se rumoraba que Junior la acompañaba a todas partes, no solo por amor, sino para vigilarla. Algunos decían que revisaba llamadas, elegía con quién podía trabajar y hasta decidía qué ropa debía ponerse. Rocío, discreta, evitaba hablar del tema, pero más de una vez la prensa captó su incomodidad durante entrevistas conjuntas. Aún así, ella nunca habló mal de él. Decía que su matrimonio era su refugio, aunque todos sabían que también era su jaula dorada. Los celos de Junior se convirtieron en una sombra que la acompañó hasta el final y que terminó manchando la imagen del amor eterno que tanto defendían. Número 17. El hijo rebelde. Antonio Morales Jr., su primogénito, fue el más polémico de los tres hijos. Desde joven tuvo problemas con la prensa y con su propio temperamento. Se decía que chocaba con su padre constantemente y que en casa las discusiones eran cosa de todos los días. Rocío, como buena madre, intentaba mantener la paz, pero los pleitos familiares se hacían cada vez más públicos. En más de una ocasión, los medios lo captaron en bares y fiestas, y los titulares no tardaban en señalarlo como el hijo descarriado de Rocío Dúrcal. Ella siempre salía a defenderlo, diciendo que solo era un joven impulsivo. Pero con el paso de los años, la relación se enfrió. Después de la muerte de su madre, Antonio Jr. y sus hermanas rompieron completamente con su padre. Los rumores de pleitos por dinero y propiedades se hicieron más fuertes. Lo que nadie imaginó es que esa guerra familiar duraría más de una década, dejando heridas que ni el tiempo ni la fama lograron cerrar. Número 18. La enfermedad que la unió y la separó de su familia. Cuando Rocío enfermó, su casa se convirtió en un hospital. Los hijos se turnaban para cuidarla, mientras Junior trataba de mantener la calma. Pero el desgaste fue brutal. Los médicos le daban esperanza, pero ella sabía que el final se acercaba. Se cuenta que en los últimos meses, Rocío ya no hablaba de discos ni giras, solo pedía escuchar música mexicana. Dicen que pasaba horas escuchando a Juan Gabriel, aunque no se hubieran reconciliado. Esa música la hacía llorar y sonreír al mismo tiempo. Pero la enfermedad también trajo tensiones. Algunos familiares se quejaban del control absoluto de Junior sobre las visitas y las decisiones médicas. Según versiones, hubo discusiones fuertes, reclamos y distancias que jamás se sanaron. Fue una etapa triste, donde el amor y el resentimiento se mezclaron como dos notas de una canción sin final feliz. Número 19. El misterio de su testamento. Cuando se abrió el testamento de Rocío Dúrcal, todo estalló. Sus hijos se sorprendieron al descubrir que parte de las propiedades estaban bajo el nombre de Junior. Los abogados aseguraban que era legal, pero los hijos no lo vieron así. Empezaron las acusaciones, las entrevistas, y los titulares se llenaron de frases como la guerra de los Morales. Se decía que Rocío había confiado demasiado en su esposo, y que por amor nunca revisó sus papeles. Otros aseguraban que dejó todo arreglado para evitar peleas, pero el plan salió al revés. En lugar de unión, hubo demandas, reproches y silencio. Hasta hoy, la herencia de Rocío sigue siendo un tema delicado. Nadie sabe con exactitud cuánto valía su patrimonio ni en qué manos terminó. Lo único seguro es que su partida desató una tormenta que dejó su legado dividido entre amor, orgullo y dinero. Número 20. Las señales antes del adiós. Meses antes de morir, Rocío comenzó a dejar pequeñas señales. A sus amigos les decía que sentía que ya había cumplido su misión. Canceló compromisos, grabó mensajes de voz para sus hijos y pidió que la enterraran con una rosa blanca en la mano. Todo parecía planeado, como si supiera que el final estaba a la vuelta de la esquina.
Sus empleados contaron que los últimos días los pasó mirando por la ventana de su casa en Torrelodones, en silencio, mientras sonaban las rancheras que la hicieron famosa. Algunos juran que pidió escuchar Amor Eterno una última vez, y cuando la canción terminó, cerró los ojos. No hubo escándalo, ni cámaras, ni público. Solo paz. Rocío Dúrcal se despidió como vivió, con elegancia, con amor y con un dejo de tristeza. Una reina que no necesitó escenario para brillar por última vez. Número 21. El espíritu que no descansaba. A los pocos días de su muerte, comenzaron los rumores. Empleados de su casa decían que escuchaban pasos, puertas que se abrían solas y la voz de Rocío tarareando Amor Eterno en las madrugadas. Las versiones se esparcieron rápido, y los vecinos aseguraban que su presencia seguía rondando la propiedad. Incluso, una de sus amigas más cercanas contó que una noche, mientras rezaba por ella, sintió un perfume familiar y una brisa cálida recorrer el cuarto. Desde entonces, juró que Rocío se había despedido en espíritu. Los medios sensacionalistas se dieron vuelo con la historia, publicando titulares sobre apariciones y mensajes del más allá. Aunque su familia lo negó rotundamente, los fans seguían llevando flores y velas a la puerta de su casa. Decían que Rocío seguía cuidando a los suyos, que su alma no se había ido del todo. Y para muchos, esa idea no era miedo, sino consuelo. Número 22. La supuesta reconciliación celestial. Cuando Juan Gabriel murió en 2016, los medios revivieron la historia de su ruptura con Rocío Dúrcal. Pero también surgió una nueva versión, que ambos se habían reconciliado en otro plano. Varios místicos aseguraron que las dos almas se habían encontrado en el más allá para cantar juntas una vez más. El rumor nació luego de que un vidente famoso dijera que había soñado con ellos abrazados, riendo y cantando la diferencia. Los fans se aferraron a esa idea con ternura, imaginando que los viejos amigos finalmente habían hecho las paces donde ya no hay egos ni contratos. Otros, más escépticos, decían que solo era una historia bonita para calmar la nostalgia. Pero en cada aniversario de sus muertes, la gente sigue poniendo sus fotos juntas con flores y veladoras, como si en el cielo hubiera un escenario eterno esperándolos. Número 23. La traición de una amiga cercana. Años después de su muerte, una mujer que se decía amiga íntima de Rocío publicó un libro lleno de secretos. En él, revelaba supuestas infidelidades, pleitos con Junior y momentos de desesperación que la cantante habría vivido en silencio. El escándalo fue inmediato. Los hijos salieron furiosos, asegurando que era una traición vil, y que todo lo que se decía era falso. Pero el daño ya estaba hecho. Los programas de espectáculos retomaron los extractos más polémicos, y durante semanas, Rocío volvió a ser tendencia. La autora, entre tanto, se justificaba diciendo que solo quería mostrar el lado humano de la artista. Pero para el público fue claro, ese libro no era homenaje, sino negocio. Y aunque nadie confirmó si lo que contaba era cierto, sí dejó en el aire una verdad incómoda, que incluso los más queridos no se salvan de la traición cuando ya no están para defenderse. Número 24. Los homenajes que dividieron a la familia. Con los años, España y México se disputaron el título de quien la honraba mejor. En 2011, se inauguró una estatua en Madrid, pero los fans mexicanos protestaron diciendo que debía estar en Morelos, donde vivió parte de su vida. Lo mismo pasó con los tributos televisivos, unos aprobados por sus hijos, otros no tanto. Hubo un homenaje donde Carmen Morales, su hija, no fue invitada, lo que desató una nueva ola de chismes. Algunos decían que la familia seguía fracturada y que los pleitos por derechos de autor seguían vivos. En medio de tanto drama, el legado de Rocío parecía desmoronarse entre discusiones familiares y homenajes sin alma. Aún así, cada presentación con sus canciones llenaba los teatros. Porque más allá de las broncas, el público no olvidó lo esencial, la voz que los hacía llorar. Rocío seguía viva en cada nota, aunque su familia no lograra ponerse de acuerdo ni para compartir su recuerdo. Número 25. El amor eterno que inspiró una maldición. Dicen que Amor Eterno no solo fue la canción más famosa de Rocío Dúrcal, sino también una profecía. Juan Gabriel la escribió tras la muerte de su madre, pero la letra terminó describiendo con precisión la despedida de Rocío años después. Esa coincidencia alimentó una de las leyendas más tristes de la música ranchera. Se dice que quien canta Amor Eterno en funerales o momentos de dolor, invoca lágrimas inevitables y una energía que arrastra penas. Hay quien asegura que incluso es una canción que atrae la muerte. Los supersticiosos la evitan, pero los fieles la siguen cantando como un rezo.
Y es que Amor Eterno ya no pertenece a un autor ni a una voz, pertenece al pueblo. Rocío la inmortalizó con tanto sentimiento que cada vez que suena, parece que el cielo se abre un poquito. Una canción que no se canta, se sufre. Y esa fue su marca final en la historia. Número 26. Las joyas desaparecidas. Cuando Rocío murió, se hizo un inventario de sus pertenencias más valiosas. Tenía un joyero impresionante, anillos, collares, medallas y piezas exclusivas que le habían regalado grandes personalidades de España y México. Pero al revisar las cajas, varias joyas no aparecieron. Las sospechas apuntaron a todos lados, asistentes, familiares, personal del servicio. Nadie dio una explicación clara. Se rumoraba que algunas piezas habían sido empeñadas en secreto para cubrir deudas médicas y otros aseguraban que simplemente fueron tomadas por alguien cercano aprovechando el caos tras su muerte. El misterio nunca se resolvió. Las joyas perdidas se convirtieron en parte de su leyenda y algunos fans aseguran que esas piezas estaban malditas porque decían que quien las usara sin su permiso sufriría infortunios. Y como en todo buen mito, nadie quiso comprobarlo. Número 27. Las cartas ocultas. Entre los papeles personales de Rocío se encontraron varias cartas escritas a mano, algunas dirigidas a sus hijos y otras que jamás fueron entregadas. Se decía que en una de ellas hablaba de su reconciliación con Juan Gabriel y en otra dejaba instrucciones sobre cómo quería ser recordada. Pero esas cartas nunca se hicieron públicas. Los hijos decidieron guardarlas bajo llave, diciendo que eran demasiado personales. Sin embargo, un periodista aseguró haber visto una de ellas, donde Rocío pedía que su historia no se manchara con pleitos ni dinero. Años después, esa promesa se rompió. La familia siguió enfrentada y las cartas quedaron como un símbolo de lo que ella quiso evitar, que su legado se convirtiera en una guerra. Hasta hoy, los fans piden que se publiquen, pero la familia prefiere mantener el silencio, tal vez porque en esas letras hay verdades que nadie quiere escuchar. Número 28. El rancho que quedó vacío. El rancho de Torrelodones, donde Rocío pasó sus últimos días, se volvió un lugar fantasma. Después de su muerte, los vecinos decían que por las noches se veían luces encendidas y se escuchaban ecos de rancheras. Nadie quiso vivir ahí, ni siquiera sus hijos. Durante años, la casa permaneció cerrada, cubierta de polvo y con los retratos intactos. Algunos trabajadores contaban que al entrar se sentía una presencia fuerte, como si Rocío aún cuidara el lugar. Incluso hubo quien juró que al abrir una ventana se escuchó una voz lejana diciendo «ya no lloren». Con el tiempo, el rancho fue vendido discretamente. Pero cada tanto, los curiosos se acercan a dejar flores en la entrada. Porque aunque la casa cambió de dueños, el alma de la cantante sigue flotando entre esas paredes. Y quienes la visitan aseguran que ahí, el silencio todavía suena a música. Número 29. El pacto de amor con México. Dicen que Rocío hizo una promesa cuando comenzó a triunfar en tierras mexicanas, que mientras tuviera voz, nunca dejaría de cantar para su público latino. Cumplió esa promesa hasta el final. Incluso enferma, regresó a los escenarios para agradecer a la gente que la había convertido en leyenda. En su última gira, llamada Me Gustas Mucho, se presentó ante miles de fans que sabían que podría ser la despedida. En cada canción, el público coreaba como si estuviera acompañándola en su último viaje. Al terminar, se inclinó, lanzó un beso al cielo y dijo con una sonrisa cansada, «Esto es por México». A partir de ese día, su nombre quedó grabado en el corazón del país. Ninguna otra extranjera logró conquistar tanto cariño ni respeto. Rocío no fue española en México, fue mexicana de alma, y su voz sigue sonando en cada jaripeo, boda o cantina donde alguien levanta la copa y dice, «por ella». Número 30. La reina que no murió. Con los años, Rocío Dúrcal dejó de ser una simple cantante para convertirse en un mito. Hay quienes aseguran que su espíritu sigue presente cada vez que alguien canta Amor Eterno y que su energía se manifiesta en los escenarios donde fue feliz. Algunos artistas dicen que han sentido su presencia antes de salir al público, como si ella los bendijera desde la sombra. Su historia está llena de luces y sombras, de gloria y dolor, pero sobre todo de amor. Amor a la música, al público y a la vida. Rocío no fue solo una voz, fue una época, una emoción colectiva que sigue viva. Dicen que las grandes nunca mueren, que solo cambian de escenario. Y si eso es cierto, Rocío Dúrcal no descansa en paz, sino en aplausos. Porque donde haya un mariachi, un corazón roto y una luna encendida,
ahí estará ella, cantando como siempre, con la fuerza de quien nunca se fue. Y hasta aquí, mi gente de Tutoriales Gerberín, llegamos al final de esta historia llena de amor, lágrimas, escándalos y leyenda. Si te gustó este recuento de la reina Rocío Dúrcal, dale like, suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios qué historia te gustaría que contáramos después. Porque en este canal, el chisme bueno no muere, solo cambia de escenario.